Profe, ¿Profesor? yo tenía una duda Bueno, que habíamos estado charlando con un compañero qué y la Agustín. pregunta era si un sistema estable no puede tener polos múltiples, por ejemplo, en el origen. A ver, ¿qué hemos dicho? Eh, Cuando un sistema estable, eh, ¿Cuándo es un sistema estable? última, Era última diapositiva de polos complejos o última diapositiva de polos simples. de polo simple. Eh, Ay, no me Vamos, acuerdo bien cómo es déjame que lo, que decía. déjame que lo busque. Sí, Clases. Déjame que estoy buscando. Polos reales o polos simples, te lo busco. Polos complejos. Última diapositiva, polos complejos. Cuando vemos, la comparto. Cuando vemos todas las formas de trabajar la función de transferencia. ¿Me estás viendo? sí, ahora se te puso, ya. Perfecto. Un sistema es estable si solo si la parte real de las raíces son negativas. ¿Qué Claro, significa sí. eso? Listo, no hay discusión. Claro que tienen que estar todas a la izquierda, pero el tema es, al tener un polo múltiple, sí, o sea, de por sí no se pueden graficar. eh, A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué no se puede graficar? el gráfico de polos y ceros. ¿Y En cuál es el un, problema? ¿Qué yo no hemos dicho? estaría, ¿Cuál es el problema? Hemos dicho que hay dos formas de resolver, de sacar los... Una cosa es el tipo de polo y otra cosa es la ubicación de los polos. Yo te voy a hacer un gráfico sencillo. Tú me vas a decir qué es esto. ok. Profe, creo que sería mejor que utilice las anotaciones del Zoom o de No, última va. es que quiero hacer una gráfica. Dame dos Ah, segundos. bien, bien, bien. No, para hacer la gráfica decía que le iba a ser más fácil. Las anotaciones del Zoom. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, o si no, Paint de última para hacer una línea como para que sea más rápido, digamos, no sé, le digo la Tenés idea razón. nomás. Sí, 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 lo uso normalmente el Paint. Me parece que el Paint es mejor. Tenés razón. Me parece que el Paint es mejor. Sí, tienes razón. Ya voy al escritorio de Paint. Excelente. Vamos al Paint. Comparto el Paint ahora. Sí, excelente idea. Compartimos el Paint. Bien. Te voy a hacer una gráfica rápida. Eso. Esto es sigma por omega. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lo hago así para decir que es un polo múltiple. ¿Sí? O sí, si quieres, porque si te lo hago, a ver, si te lo hago así, podemos entender que es polo complejo. ¿Sí? claro. Te lo hago así para decir que este es un polo múltiple. ¿Ya? Este es un polo múltiple. ¿Qué problema haya que haya? ¿Se puede dibujar o no se puede dibujar un polo múltiple? Ah, claro. Ah, no, Entonces, te lo voy a dibujar de una mejor manera. Ahí está. Mira, ahí está. Como de una manera súper sencilla. Para que no haya. Para que no haya problema. Ahí está. Vamos a hacer así, 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 sí, así y así. ¿Es un polo múltiple? claro, sí, por supuesto. ¿Se puede dibujar o no se puede dibujar? Sí, 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 se puede Ah, dibujar. lo que no se puede calcular es el residuo. Claro, ¿Está? sí, Lo que no se puede calcular es el residuo.
porque el diagrama de polo y cero calcula residuos para polos simples y polos complejos. Y ese sistema, ¿cómo es? ¿Estable o inestable? Inestable. Inestable. ¿Quién ha dicho inestable? Vamos mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Están viendo? Sí, sí, estamos viendo. Solo que, bueno, la pregunta me había parecido muy ¿Qué rara, dice acá? ¿Qué dice acá? Por eso yo que prefería claro, por ahí, por eso prefería la gráfica de este lado, para que podamos ver dónde están los polos. ¿Quién dijo inestable? Yo, profe. ¿Por qué inestable? No, porque me confundí directamente. Ah, que si te Pasa confundes en el... que No, no, la cosa es esta. Es que si esta confusión en el parcial, no tenés opción de defenderla conmigo. ¿Por qué? Porque parcial es verdadero o falso. Yo te entiendo, yo tengo la opción, si fuese oral, yo tendría la opción de decir lo que estoy diciendo ahora. Decime por qué es inestable. no, pasa Entonces vos, que me quedé con que era en el origen, no, no en la vos, parte de la izquierda. no, Por vos eso tenés que dije que mirar era las inestable. gráficas, tenés que mirar las gráficas. Claro, no Ojo, miré la gráfica, yo me imaginaba en el origen directamente. exacto, no se apresuren, lean, es lo que yo les pregunto. Ustedes responden más rápido de lo que leen. Pero si fuese en el origen, sí ahí sí es inestable, ¿verdad? Y, Sí es el múltiple en el origen. claro. ay, Profe, eso lo discutimos y depende de qué si yo tuviese. Ah, déjenme hacer una cosita, ¿no? Déjenme hacer una cosita. Déjenme hacer una cosita. Está claro que eso, polo múltiple, ¿no? ¿Queda claro que es un polo múltiple eso? Sí, Sí, profe. profe. sí, profe. Bien. ¿Ahí cómo sería? Un polo Yo múltiple le en el diría, origen. A ver, primero le voy a hacer de otra manera. Y vamos a hacer... Solamente para que la puedan ver. ¿Cómo es el sistema ese? estable, profe, ¿Por qué? porque el polo que está en el origen, Los eh, polos. los polos, Los, perdón, sí, sí, los polos. corresponde a la entrada rampa unitaria Correcto, correcto. y no a la planta. Y no a la planta. Corresponde, estos dos polos corresponde a qué? A R de S. ¿Estamos claros? Esos dos polos corresponden a R de S. Es distinto a que yo tuviese esto.
Tengo dos polos también en el origen, pero esos dos polos pertenecen a quién? A PDS. Corresponden a PDS. Si los polos en el origen corresponden a PDS, ¿el sistema cómo es? Inestable. Inestable. Correcto. ¿Por qué? Porque acá dice clarito, un sistema es estable si y solo si la parte real de las raíces del polinomio, o sea, si los polos son negativos, o sea que puede ser esto, ¿sí? Vamos a desagrupar. Puede ser eso, puede ser eso, puede ser eso. Desde el punto de vista de estabilidad, puedo tener esta situación y el sistema es estable. Lo que no puedo tener es esto, ¿sí? Ouch. No puedo tener esto, ¿ok? No puedo tener esto. No puedo tener esto. No puedo tener esto. Profe, una pregunta. ¿Está? Esto sí puedo tener. Esto puedo tener. Esto puedo tener. Obviamente, si mi diagrama en bloque, si mi diagrama de polos y cero tiene esto, no hay manera de resolverlo. A no ser, sí, hay manera, pero es muy complicada que nosotros no la vimos. Ustedes pueden tener esto. Ustedes pueden tener esto. O pueden tener esto. No van a tener nunca un polo múltiple en un diagrama de polos y cero. ¿Por qué? Porque si diagramas de polos y cero con polos múltiples no existen. ¿Por qué? Porque gráficamente lo puedo hacer, pero no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque si hay polos múltiples no me queda otra más que hacerlo en forma analítica. Ahí está. Polos simples y polos múltiples. Si yo tengo esto, polo simple, polo múltiple, ahí está, en forma analítica. Y si yo tengo polos simples, polos complejos, diagramas de polo y cero, polos simples, polos complejos. Acá. ¿Está claro? Por eso le digo que esta diapositiva es el corazón de la parte práctica. El corazón de la parte práctica. Y en realidad también de la parte teórica. Porque acá está el concepto de estabilidad, acá está el concepto de transformada de Laplace, está el concepto de forma canónica, está el concepto de diagrama de polos y cero, está el concepto de forma analítica, forma gráfica, y está el concepto de fracciones parciales, está el concepto de sistemas de control de lazo cerrado. Esta diapositiva es el corazón de todo el primer parcial. Bien, porque por las preguntas me dice, profe, ¿de dónde saca las preguntas? De los libros y de todos los apuntes que ustedes tienen en el aula virtual, el libro Nociones Básicas, los apuntes que están en el aula virtual, de, por ejemplo, función de transferencias, transformada de Laplace, estrategias de control.
No solo lo que está en la clase PowerPoint, están en los libros. Tienen mucha bibliografía y de ahí salen las preguntas. Y la parte práctica es idéntica a lo que viene en los parciales, a lo que vienen en los trabajos prácticos. Sí, alguien quería hacer una consulta. Sí, profe. En el caso de que nos den una función de transferencia con un polo en el origen, este, y no nos aclaren, por más que no haga falta, que la entrada es el escalón o paso unitario. A ese polo en el origen que estamos viendo, lo consideraríamos como un polo de la planta y no de la entrada. Por supuesto, por supuesto. Bien, Vamos a esta. Suponte que acá, esto es, bien, esto es polos complejos. Déjame que voy a cerrar esta y voy a traer, dibujo acá, total no lo guardo. sí, Supongo que hago ese. claro, así, a eso me refería. Y no me digan más Sí, nada, solamente no me te digan, pongan, claro, no te digan más el nada. ¿Cómo es el gráfico, sistema este? ¿Cómo es este sistema? inestable, Claro, que no tengas esto, te den así. Es claro, inestable. ¿Por qué? Porque SS pertenece a PDS, entonces cuando yo grafique, me veo obligado sí o sí a poner aparte eso. ¿No sería así? sí, sí, Obviamente. sí, Nos vamos a abstraer, no puedo, ¿dónde está? sí, se entiende, la cruz no iría, Si, digamos. si la cruz no iría, Sí. porque aquí no la puedo agarrar a la cruz, qué terrible. No puedo agarrar a la cruz. Ahí está. Ese es PDS de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De este diagrama de polo y cero, eso es PDS. El diagrama de polo y cero de esta PDS es eso. El diagrama de polos y cero de esa PDS es esto. Y cuando yo llego a eso, listo, sistema inestable, no se sigue más. Luego yo diré, sí, tengo RDS y acá aparte de esto viene una cruz. Aparte de venir una cruz, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo ponga RDS, pero ya el sistema es inestable, porque tiene un polo en el origen que es de PDS. Listo, no hay nada más que discutir. Al ser inestable, ni siquiera se lo trata. ¿Estamos de acuerdo? Muy buena pregunta. ¿Puede salir? Sí, puede salir. Normalmente no se sale. ¿Por qué? Porque la idea es que puedan trabajarlo. Entonces no vamos a forzar a que sea inestable desde un comienzo. ¿Sí? Más Y, profe, adelante estudiaremos sistemas inestables y veremos cómo se vuelven, si se pueden hacer estables. No, bueno, eso lo esperemos más adelante. bien, profe, cuando usted dice que en ese caso ni siquiera se los trata al ejercicio, digamos, por ejemplo, si me pedían que a partir del diagrama, Suponte y, que te toque eso, sí. sí, y bueno, que a partir del diagrama, bueno, encuentre la función de transferencia y después la respuesta en el tiempo, por ejemplo. No, Eh, directamente se pone, no, el sistema es inestable, por lo tanto no se estudia su respuesta a GDT. Chao. bien, y lo mismo pasaría si las condiciones iniciales que me dan, por ejemplo, en una ecuación diferencial no son iguales a cero, o en ese caso puede Dep- pasar, por ejemplo, no, sí, depende qué te están pidiendo, desde dónde vas a obtener GDS. claro, yo en Porque el tema de la ecuación diferencial me refería al caso que me la den y me pidan que obtenga la respuesta en el tiempo, por de ejemplo. ahí sí, sí, no hay problema, porque Ah, bien, si vos partís función de transferencia por los complejos. Última, última pregunta. Si vos partís de acá, no hay problema. De acá sí podés obtener GDT. Suponte que vos acá, porque no estás analizando, ¿sí? Desde el diagrama de polos y ceros. Si te dicen analizar desde la función de transferencia y te dan condiciones
iniciales distintas de cero, y ahí no se podría analizar. ¿Por qué? Porque la función de transferencia dice que las sí, solo sí tiene que ser analizada eh, Desde el reposo. desde el reposo, con condiciones iniciales de cero. Pero si te piden la función de transferencia, normalmente, si te piden desde la función de transferencia, no te vamos a dar condiciones iniciales para que tú presupongas que son cero. Ahora, si yo te digo, dada la ecuación diferencial con condiciones tanto encuentre, y de ese sí, no hay problema porque partís desde ecuaciones diferenciales. Si te damos condiciones iniciales iguales distintas de cero, o es muy probable que te pidamos PDS solamente y no YDS. ¿Están? ¿Cómo sería ahí, profe? ¿Por qué no YDC? Porque te va a decir, directamente va a ser, consiga PDS. Claro, ¿Por qué? Porque vos vas a sacar YDS sobre UDS, que es normal, no sí, RDS. Y no te vamos a dar RDT. Si no te va a decir, claro, sí, consiga, si te dicen YDT con condiciones iniciales iguales a cero, sí, te estará pidiendo desde una función de transferencia. En cambio, si te pide condiciones iniciales, y eso ya depende de cómo esté dado el problema. Normalmente si es por función de transferencia, a veces se llega a pedir PDS nada más. Quiero decir, si no es por función de transferencia, si es por ecuación de diferencial, esto. claro, Se te da y cuadrada de t más 5y prima de t más 7y de t igual a 5 u prima de t más 3 u de t, y con y de t igual a 0, y prima de t igual a 2, u prima de 0 igual a 3, y u prima de 0 igual a menos 2. Consiga PDS. Vos fíjate, consigue PDS, no se te pide YDS. Entonces no te importa cuánto vale UDS, porque se supone que UDS está dada por la ecuación diferencial. ¿Está claro? bien. ¿Por qué? Porque ya UDS es 5u prima de t más 3u de t. Esa es la Claro, u de t. en ese Entonces, caso sí, me podrían pedir PDS exacto. o la respuesta en el tiempo. O sea, O la primero respuesta PDS, claro, PDS y después sí despejás, sacás PDS y ya está. Ya no va a hacer falta que te pidan YDS. Es muy difícil que te pidamos YDS si te damos dos ecuaciones diferenciales. bien, profe. No me acuerdo si puede ser que haya ejercicios así, sí puede ser que haya un ejercicio así que se te pida YDT dándote una... Por Sí, ecuación sí, diferencial. sí, sí, creo que hay un ejercicio así. Sí, creo que hay un ejercicio así, es solamente para que usen este criterio. Ahora, si se te pide desde la función de transferencia, nosotros debemos presuponer, ¿sí?, que las condiciones iniciales son iguales a cero. Pero se te dice clarito, aplicando el concepto de función de transferencia, calcule YDS. Entonces vos sabés que si es función de transferencia, las condiciones iniciales son iguales a cero. Y si no, se te va a decir, calcule y de t partiendo de la ecuación diferencial tanto con y0, o y de 0 igual a tanto, u de 0 igual a tanto. ¿Está? Sí, perfecto. Queda claro eso, queda claro, Sí, queda sí, bien sí. clarito. Sí, sí, había una pregunta en particular. Hola, hola. Sí, había estado leyendo un poco ahí en el libro Sí. de nociones básicas que decía que, bueno, que el controlador PID Ajá, no garantizaba el control óptimo del sistema o la estabilidad del mismo, tal cual. pero al mismo tiempo en la clase pasada, si no me equivoco, creo que habíamos hablado un poco sobre que desde el punto de vista estricto del control, digamos, el PID si era, ¿cómo se dice? El PID era estable desde el punto de vista estricto del control. Porque nosotros vamos a presuponer siempre que el error tiende a cero, pero el PID no garantiza estabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, hemos dicho, dependiendo de la ganancia, el sistema puede ser inestable, dependiendo del tiempo integrativo, del tiempo derivativo, más que nada el tiempo derivativo. La banda derivativa lo vuelve muy inestable el sistema si es sensible. Si el sistema es muy sensible a condiciones
condiciones, la banda derivativa lo va a volver inestable porque lo va a hacer oscilar mucho, o lo va a hacer que oscile muchas veces alrededor del valor, y en realidad va a ser como un on-off con banda muerta muy chiquita. Nosotros no se presupone que el PID tiende a la estabilidad. ¿Por qué? Porque cada banda va a aportar a que el error sea igual a cero, pero no necesariamente un PID te vuelve un sistemamente estable. Ustedes algo que tienen que entender, que la estrategia de control, ya sea on-off o PID, está dado en función no solo de la estabilidad del sistema, sino está focalizado en cómo mueve el elemento final de control. La diferencia entre un on-off y un PID es cómo se mueve. En un on abre y cierra, en un motor enciende y para, y el PID regula la posición del elemento final de control conforme al error. Esa es un PID. Eso no te garantiza que sea estable. Tiende a la estabilidad. ¿Por qué? Porque va a buscar, siempre va a modular el elemento final de control conforme al error y lo va a hacer trabajar menos, por lo tanto se presupone que al trabajar menos el error tiende a cero. Pero no está dado en garantía de estabilidad los lazos, en este caso on-off o PD. Se centra en el movimiento y en la eficiencia de la gestión del elemento final de control. ¿Está claro eso? El PID o el on-off gestiona la eficiencia del elemento la eficiencia del manejo del elemento final de control y la eficiencia del manejo del error, no de la estabilidad. Es por eso, estrictamente, un sistema PID puede tender a la inestabilidad, porque su objetivo es administrar el error y el elemento final de control. No, la estabilidad la vemos por otro lado. ¿Está claro ese concepto? Bien. Nosotros decimos que un PID puede tender a una estabilidad estricta. ¿Por qué? Porque busca, al gestionar el error, busca que el error sea cero. No necesariamente lo consigue. Bien. ¿Está claro el concepto? El PID gestiona el error, una estrategia de control del elemento final para preservar el sistema y para achicar el error, pero no gestiona estabilidad. ¿La estabilidad con qué se gestiona? Con los polos, no con el lazo PID. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. ¿Dónde se ve eso? Mucho más adelante, en temas que nosotros realmente no vemos. Cuando compenso un controlador, yo tengo un controlador y una función de transferencia de un controlador PID. ¿Cómo hago para que ese controlador PID me vuelva más estable si el controlador es imposible, la función de transferencia del controlador es inestable? Y bueno, yo tengo que jugar transferencia del controlador y luego con los ceros, pero son temas que se llama compensación por adelanto y por atraso que nosotros no llegamos a ver. Por eso hay algunos temas que hoy son difíciles, que si tuviésemos 6 meses más serían sencillísimos porque entenderíamos cómo resolverlo. Como no llegamos, lamentablemente no llegamos a ver eso, resulta que nos queda con la sensación de que son muy complicados. Y en realidad sí son complicados porque no terminamos ni concluimos todo lo que tendríamos que ver. Pero lo importante es que yo les quiero transmitir que el PID no gestiona estabilidad, gestiona eficiencia en el manejo del error y en el manejo del elemento final de control, porque ¿dónde está la diferencia entre un PID y uno no? Es el rango de posiciones que puede tomar el elemento final de control. En un on-off son dos, cerrado, abierto, prendido, apagado. Y en PID toma del 0 al 100% todas las posibles posiciones del 0 al 100%. Al gestionar, yo gestiono el error, pero no gestiono la estabilidad. ¿Por qué decimos que puede ser estrictamente estable el sistema? Porque busca que el error tienda a cero, pero no necesariamente lo consigue. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser más óptimo que uno no, pero no necesariamente sea 100% estable. ¿Por qué? Porque depende mucho de las funciones de transferencia de los elementos finales de control, las funciones de transferencia de la planta, las funciones de transferencia de los sensores para que utilizo para retroalimentación. En realidad, si me dan, yo les voy a buscar, permítanme, les voy a buscar cómo es un diagrama en bloque
un diagrama en bloque real. Ahí está. A ver. Ahí está. Permítanme. Y fíjense si puede, cómo un PID puede ser altamente inestable. Altamente inestable. No lo vemos esto porque yo se los muestro y se me muere. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Este es un control real de temperatura. Está punto de referencia. Tengo un conversor, una acción proporcional integrativa, y está mi PID. Que todo esto está dentro de ¿quién? Del sistema de control, que son G1. Fíjense, esto es G1. En realidad G1 es todo esto, porque aquí está el controlador. ¿El controlador qué hace? Calcula el error. Acá dice PLC, porque en realidad acá lo que está haciendo el controlador es un PLC, calcula el error, tiene la función de transferencia de la acción proporcional integral, actúa sobre la válvula a través de un transductor IP. ¿Por qué? Porque manda una señal analógica digital, acá tiene un conversor digital analógico, tiene el transductor IP, un IP, ¿por qué? Porque recibe una corriente, una señal eléctrica, lo transforma a presión. Esta es la función de transferencia de la válvula. Fíjense, esta función de transferencia puede ser inestable, la función de transferencia del controlador PID puede ser inestable. Acá tiene la planta, un intercambiador de calor que tiene aparte otro lacito, que nosotros tenemos ejemplo ahí. Es un lacito anidado, y recién viene la función de transferencia el transmisor de temperatura. Fíjense, todo esto tiene una función de transferencia, y este sistema puede no ser estable. Puede no ser estable, puede. ¿Por qué? Porque el valor de temperatura real no va, puede no tender a la consigna, que es acá 63 grados. Entonces yo tendré que modificar, o sea, ver cómo modifico la función de la planta difícilmente. ¿Por qué? Porque para cambiar la función de transferencia de la planta, ¿por qué una planta tiene una función de transferencia particular? Porque está en función de los elementos que la constituyen, del tipo de resorte que tiene la válvula, del tipo de acero con el que está construido. Entonces yo quiero cambiar la función, es como cambiar la ecuación diferencial. Si yo quiero cambiar la ecuación diferencial, yo tengo que cambiar el sistema. Entonces yo tendré que, un intercambiador de calor, tendré que cambiar las placas, el diámetro de las placas, el diámetro de la tubería de agua, de lo que estoy intercambiando calor, el diámetro de las gomas. Al cambiar cualquier cosa física, estoy cambiando la función de transferencia. Si yo cambio la función de transferencia, esto, si yo pongo otro tipo de cable en la termosonda, cambio la función de transferencia. Si yo le cambio el tipo de diafragma a la válvula, cambio la función de transferencia. Bueno, así iré cambiando la función de transferencia. ¿Para qué? Para hacer que el error real tienda a cero. Pero no significa que el controlador lo hace estable o inestable a la planta. Puede aportar o no a la estabilidad o a la inestabilidad. Lo que hace el controlador PID es gestionar mejor la performance del elemento final de control, y así gestionar mejor el error, pero no gestiona la estabilidad de la planta. Aporta o disminuye, o sea, a ver, amplifica o atenúa la inestabilidad, pero el objetivo principal de un controlador PID no es gestionar la estabilidad, es gestionar el comportamiento del elemento final de control y el error, no la estabilidad del sistema. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Por eso partimos. La estrategia de control se basa en cómo yo quiero gestionar el error. Y en función de cómo voy a gestionar el error, es qué tipo de herramienta de sistema de control voy a usar, on-off o PID. Obviamente, vamos a suponer que en nuestro sistema buscamos sistemas estables, totalmente. Pero fíjense, en el aire acondicionado asumimos que hay una inestabilidad válida. ¿Por qué? Porque oscila. En el PID
también vamos a asumir que hay una inestabilidad válida. ¿Por qué? Porque a lo mejor el error no tiende a cero. Desde ya nosotros asumimos una inestabilidad válida con la banda proporcional, porque lo he dicho que existe el error de offset. Estrictamente, desde el punto de vista de control, la banda proporcional, ¿cómo sería? Inestable. ¿Por qué? Porque ese error de offset se mantiene cuando t tiende a infinito. Entonces la banda, un sistema, un control proporcional es estrictamente inestable. ¿Por qué? Porque el error nunca tiende a cero. ¿Por qué? Porque se aplica la banda proporcional y ese error de offset se mantiene de por vida. Entonces existe un error aceptable para asumir que el sistema es estable desde el punto de vista de control. Pero fíjense que hasta el PID es inestable. Porque el PID, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mantener un error muy pequeñito alrededor de la consigna. Si yo lo veo estrictamente desde el punto de vista de control, sigue siendo inestable porque el error solo es cero cuando lo cruza. Sin embargo, mantener una bandita de error chiquitito, decir, profe, es inestable. Estrictamente sí es inestable, pero si yo asumo que ese error es aceptable, el PID es estable. Dependiendo de cómo manejo, si el error es enorme y se me dispara, obviamente es completamente inestable. Pero si mantiene un nivel de error muy chiquitito, aceptable, el PID es estable. Pero ¿por qué no nos interesa eso? Porque a nosotros no nos interesa o la estabilidad gestionada por el PID o el ONOF, porque lo que gestionan es error y comportamiento y eficiencia, el comportamiento elemento de final de control, no estabilidad del sistema. Ahora, una mala administración puede generar sistemas súper inestables que los errores se disparen. Ahora sí, ahí sí es importante cuando el error se dispara, porque se vuelve extremadamente inestable. Ahí sí es importante. ¿Sí? Ahí es importante estudiar la estabilidad y la inestabilidad de un PID cuando te saca el error fuera de un margen. Cuando el error se te dispara, sí, es importante. Pero bueno, mientras nosotros presupongamos que el error es mínimo, a pesar de que no sea cero, vamos a decir que el sistema es estable. Sin embargo, el PID no gestiona estabilidad, gestiona error. Pero si lo analizamos a la estabilidad desde el punto de vista del error, podemos asumir, como asumimos en un comienzo, que el PID gestiona estabilidad, pero en realidad gestiona error. Si hace una mala gestión del error, obviamente el sistema se vuelve inestable. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y cómo va a ser una mala gestión del error? Gestionando mal la reacción del elemento final de control, porque en realidad, ¿quién gestiona el error? El elemento final de control. ¿Por qué? Porque acciona sobre la planta para modificar el estado y volverlo a comparar con la consigna. Entonces, si yo gestiono mal mi elemento final de control, voy a gestionar mal la salida y de hecho voy a gestionar mal el error. Y el gestionar mal el error lo vuelve inestable al sistema. O sea, está todo anidado. Pero el objetivo principal de un PID no es gestionar estabilidad, es gestionar calidad de error y calidad y eficiencia de manejo del elemento final de control. ¿Está? Que asociado va el concepto de estabilidad. Por supuesto que sí, porque si yo gestiono error, gestiono estabilidad, pero va asociado, es un concepto asociado a la gestión del PID. No es el objetivo principal del PID. Si yo manejo un auto, mi objetivo es manejar un auto. Si yo no choco, viene asociado al buen manejo. Pero mi objetivo al sentarme no es no chocar, es manejarlo. Un piloto de Fórmula 1, su objetivo es ganar la carrera. Que choque o no coche, y que choque o no choque es una consecuencia del manejo. Lo mismo pasa con el PID. El PID gestiona error. Que lo gestione bien o mal puede volverlo al sistema estable o inestable. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ese sí. es el concepto fundamental de un PID. Excelente que lo hayan preguntado porque no siempre se da la oportunidad de charlarlo. Y fíjense, para charlarlo esto en clase nos lleva una clase entera y no tenemos. Eso es lo malo. Entonces yo le doy pedacitos chiquititos de manera tal que cuando ustedes estudian, dudan, me consultan y enriquecemos en esta charla todo aquello que no puedo darlo en clases.
Capaz un ángel o se desconectó todo de golpe. Hola, hola. ¿Aló? Sí, profe, estaba Sí, viendo qué otra estamos acá, profe. consulta. No, yo digo, me quedé yo sin audio, me quedé yo sin audio. Profe, ¿sabe que me surgió una duda leyendo el libro de Gaviño? Ujú. Encontré una parte donde dice que las características de los sistemas de lazo cerrado se encuentra que tiene tendencia a la inestabilidad por la retroalimentación. Bueno, esas son cosas que, ¿a qué le llaman inestabilidad a eso? Es, por eso yo a veces, yo siempre soy muy crítico con los autores, por eso siempre yo les inculco que lean muchos autores. Por ahí porque los autores cuestionan cosas puntuales. Nosotros tenemos que ver lo de los macros. ¿Qué es lo que dice Camillo? ¿Por qué es uno de los sistemas de inestabilidad? Porque lo que hablamos es esto. Normalmente vamos a decir que un sistema es estrictamente estable cuando el error es cero. Y un sistema retroalimentado, ¿qué es lo que va a hacer? Normalmente va a hacer que la variable fluctúe alrededor del set point. Entonces vamos a tener errores distintos de cero. Al tener errores distintos de cero, cualquier autor puede decir tiende a la inestabilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad va a hacer que un sistema tienda a su error cero sí o sí o sí. Ahora, si yo no permito que ese error sea distinto de cero, el sistema es inestable. Por eso dice que tiende a la inestabilidad. ¿Por qué? Porque si yo pongo ganancias muy grandes, el error se va a las nubes. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué dice que T puede tender a la inestabilidad? Si yo en lugar de menos B tengo más B, mi sistema ¿cómo es? Inestable. Inestable. Ahora, si yo lo tomo de ese sentido amplio, que la retroalimentación puede ser más B o menos B, obviamente que es inestable. Si yo no permito ninguna fluctuación del error y yo asumo que el error sí o sí tiene que ser cero, todo sistema de lazo cerrado va a ser inestable. ¿Por qué? Porque fíjense que el PID aquí lo que hace, ondula alrededor del set point, entonces el error prácticamente cero en la vida real, sea cero. Entonces, estrictamente, en la vida real, podríamos decir que todos los sistemas son inestables, y si decimos que el error tiene que ser cero, estrictamente en la vida real no hay ningún sistema estable. ¿Por qué? Porque hay un error pequeñito distinto de cero. Ahora, si nosotros ponemos una banda muerta muy chiquitita, pero muy chiquitita arriba del error con respecto al set point, y asumimos que hay unos pequeños desvíos y gestionamos bien esos desvíos, todo sistema es estable. ¿Por qué? Volvemos a decir de que cuando es estable un sistema, en función de cómo quiero gestionar mi error. Si yo asumo un error grande, el aire acondicionado es estable. Si yo asumo un error chico, obviamente voy bajando la aceptación del delta del error, ¿sí? Voy bajando el delta del error. Y obviamente voy exigiendo que mi sistema tenga mayor estabilidad, pero estrictamente todo sistema de lazo cerrado tiende a la instabilidad. ¿Por qué? Porque hace que muchas fluctuaciones el error sea distinto de cero. Entonces, a mí no me gusta ese concepto. ¿Por qué? Porque siempre va a ser inestable. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Gaviño, nunca vamos a tener un sistema estable. ¿Por qué? Porque normalmente la variación de la variable de entrada hace que el sistema fluctúe con errores distintos de cero. Lo rico es que el sistema busque que el error sea cero, constantemente busque atenuar el error. Entonces, si busca atenuar el error, el sistema es estable. No podemos ser tan pragmático y dogmático y decir que todo sistema va a ser inestable porque su error es distinto de cero. Tenemos que buscar ese margen de equilibrio y entender que si el sistema busca siempre el equilibrio y hay una banda de error aceptable, mi sistema es estable, independientemente que nunca alcance el error igual a cero en el estado estacionario. Pero yo me lo permito ese pequeño error para decir que sí es estable. Por eso lo vemos más adelante, desde cuando decimos que el error es aceptable y el sistema ya es estable. Eso lo vemos en la clase que viene. Y yo ya se lo adelanto. Hay dos estados dentro de un sistema, transitorio y estacionario. Podemos decir que es estable en el transitorio. Y cuando decimos que estamos en el transitorio y en un margen de error aceptable, entonces todo sistema es estable, pero estrictamente tiende a la inestabilidad. ¿Por qué? Porque genera fluctuaciones de la variable de salida que alejan el error de cero.
Eso es lo que dice Gaviño. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque trae confusión. Bien, profe, entendido. Muchas Pero gracias. está claro, yo siempre digo bien, Sí, sí. tengan la capacidad de cuestionarlo o interpretarlo desde un sentido más amplio. Normalmente los criterios de los autores están muy sesgados Claro, sí. entre el que es permisivo y el que es estrictamente dogmático y no acepta nada que no esté por fuera de la teoría. Busquemos un criterio más amplio. Me parece hermoso que pueda haber leído y haberlo discutido el autor. Sin embargo, es uno de los autores que más claro expresa los sentidos de estabilidad, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Profe, a mí me quedó una duda de lo que hablamos algo la clase pasada. No sé si se Sí, acuerda Tom. cuando usted dio el ejemplo de los aire acondicionados, dijo de que, por ejemplo, si mientras más grande sea la zona muerta o banda diferencial, por ejemplo, si el aire acondicionado llegaba a una temperatura de 27 para recién prenderse y llegar a una temperatura de 24, yo hasta eso o me hacía mucho calor o me hacía mucho frío. Y habíamos dicho Correcto, de que si la banda diferencial o zona muerta es menor, o sea, es mucho más chica, el aire acondicionado se va a prender y se va a apagar más veces, por lo tanto, correcto, no me va a hacer que yo me enfríe o me muera de calor. Pero ¿qué pasa? Al disminuir esa banda diferencial, lo que hace, me imagino yo, que es disminuir la vida útil del aire acondicionado, ¿verdad? Porque yo estaría correcto, prendiendo y apagando cada vez y tendría correcto, un mayor control de la variable, que en este caso es la temperatura, ¿o no? correcto, ¿Estoy correcto. bien? Sí, estás perfecto. En Esa es ese la... caso, ahora Permíteme, viene la sí, pregunta, profe. sí, sí, te estoy escuchando. ¿Están En viendo el ese pay? caso, sí, sí, se ve, profe. Perfecto, ya lo vamos a, para poder charlar lo que me estás comentando, ya vamos a hacer el pay a medida que me vas hablando. Dime. Bien. En ese caso, por ejemplo, eh, eso depende de qué es lo que usted buscaría en ese sistema para poder decir que uno es mejor que el otro, ¿verdad? Porque Ajá, si, por ejemplo, yo tengo uno que tiene una zona muerta o banda diferencial muy chica con respecto a otro que tiene una banda diferencial muy grande, pero ajá, el que tiene la banda diferencial muy chica se va a romper, por decirlo así, mucho antes que el otro sistema, ya que el otro va a tener un menor control, pero va a tener más vida útil. Entonces, ¿cómo puedo decir cuál es el mejor o cuál es la mejor opción, por decirlo así? bien. Yo voy a compartir en este caso el Word. En este caso voy a compartir el Word para que grafiquemos algo, ¿sí? Porque siempre está perfecto. Vamos a decir, profe, ¿cuál es mejor? Y desde el punto de vista del fabricante, ¿cuál sería el mejor? ¿El que dure más o el que dure menos? Eso depende de quién lo mire. Claro. Desde el punto de vista del fabricante, ¿qué sería mejor? ¿Que dure más o que dure menos? Yo imagino que si vos haces que dure más tiempo y tenga un menor control, es mucho más barato. Perfecto. Ahora la pregunta desde el punto de vista del usuario. ¿Qué querés? ¿Sentir más frío o menos frío? ¿O que te dure más y te dure menos y tengas que comprar un aire acondicionado que te dure más o que te dure menos desde el punto de vista económico? Nos dependería de para qué se lo utilice, o sea, esa parte también, porque supongamos, si lo uso para uso cotidiano, es mejor uno que no se que dure más tiempo. Claro, y que no Claro, sea hay tan que, caro. por supuesto, supongamos que que yo estoy haciendo, yo trabajo con una cámara frigorífica y para mí sería crítico el tema de la temperatura, ¿correcto? Entonces Sí, yo buscaría, no, yo buscaría un PID, porque para mí es crítico el tema del error de la temperatura, ¿estamos de acuerdo? Porque si no, suponte que yo estoy trabajando con carne, con pescado, con jugos, entonces yo no podría hacer que tenga una banda muerta de 20 grados, de 10 grados, porque es crítico. O tengo una banda muerta muy chica y voy a sacrificar enormemente el elemento final de control porque ya lo hacemos al gráfico, o busco un PID, ¿sí? Y es lo que hablábamos bien. con Tomás recién, ¿sí? Que es lo que él preguntaba, ¿qué es mejor? Y bueno,
dependiendo para qué lo uso, porque a lo mejor on-off no sea bueno. A lo mejor un on-off no sea bueno. ¿Por qué? Porque la banda diferencial es muy grande y si yo estoy manejando pescado, el pescado se me pudre a una banda diferencial de 10 grados, supongamos. No puedo tener esa amplitud térmica. ¿Me explico? Sí, profe. El cuerpo humano sí lo asume, no hay problema. O sea, nosotros nos bancamos una amplitud térmica de 10 grados. A lo mejor ni siquiera 10 grados, 4 grados, supongamos. Supongamos que yo pongo un set point de 24, y es el gráfico que hicimos nosotros. Este es el set point de 24 grados, y mi temperatura, si yo vengo y tengo una banda muerta, a ver, lo vamos a hacer como el ejemplo. Tengo una banda muerta de 2 grados, y vamos a ver. Tengo una banda muerta, Control C, Control V. Y supongamos que yo vengo. A ver, formas. Aquí. Este es 24, este va a ser 26, entonces permítanme que pongamos unos cuadritos de texto para poner 24. Este es 24, ¿estamos de acuerdo? Este va a ser 26, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Y esto va a ser 22. Esta amplitud que es de 4 grados, para nosotros va a ser más menos 2%, ¿estamos de acuerdo? De la banda, del 0 al 100. ¿Ok? Estos 4 Sí, grados, profe. a lo mejor el cuerpo humano sí se lo banca. No hay problema que yo esté a 26 o a 24. Entonces, cuando arranca, depende si voy a calefaccionar a 24, la temperatura va a venir por abajo en invierno. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy calefaccionando, independientemente de cómo tenga que trabajar el aire acondicionado, en invierno yo prendo el calefactor, o supongamos que yo reemplazo el calefactor por el aire acondicionado. Si yo lo prendo al aire acondicionado es porque la temperatura está por debajo, entonces la temperatura me va a agarrar por debajo. Va a ser esto. A ver, insertar, forma. En invierno la temperatura va a ser esto. ¿Verdad? Sí, profe. En invierno la temperatura es eso. ¿Por qué? Porque viene por debajo la temperatura. Si yo en invierno pongo el aire acondicionado a 24, porque estoy por debajo, me está haciendo frío. Entonces quiere decir que la temperatura va a venir por debajo. Si yo tengo una banda muerta de 26, de 2, en 26 va a prender, en 22 va a apagar y así va a oscilar. En cambio, si yo vengo de verano, yo prendo el aire acondicionado para bajar la temperatura, entonces quiere decir que la temperatura viene desde arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Por perfecto. acá viene la temperatura. La temperatura va a venir por acá y hace eso. Me comí una amplitud de fase. Ahí vamos de nuevo. En verano yo lo prendo al aire acondicionado para que lleve la temperatura 24 porque viene de arriba, viene de 27, vas a saber de qué temperatura viene. Entonces trabaja así el aire acondicionado. Por eso le decía, tiene una amplitud de fase, está desfasada solamente una onda. ¿Sí? Aquí la senoidal comenzaba con 2 ondas senoidales crecientes, aquí son una cosenoidal. Pero justamente ¿por qué? Porque en invierno la temperatura viene de menor a mayor y en verano viene de mayor a menor. Independientemente de eso, la amplitud de la banda muerta, que es lo que vemos con Tomás, es la capacidad que me va a dar a mí. Y veamos dónde prendería. ¿Dónde prendería? Después vamos a ver con una banda muerta más chiquitita. Acá prendería. ¿Estamos de acuerdo? En 26 prende. Porque lo encuentra por arriba el set point. Entonces, el sistema, si yo tuviese que hacer, y ahora lo vamos a graficar, con otro color, insertar líneas. ¿Qué es lo que vamos a ver?
vamos a graficar cómo tendríamos que, supongamos que este va a ser el diagrama de mi onda cuadrada de encendido y apagado del motor. Entonces prendería acá. ¿Estamos de acuerdo que prendería aquí? Ahí prende, ¿verdad? Sí, profe. Ahí prendería. ¿Dónde apagaría? Apaga acá, ¿verdad? Viene, prende en 26, pasa por 24, apaga en 22. ¿Dónde vuelve a prender? En 26. ¿Ok? Profe, ¿al 26 lo toma o sería 26,1, 26 21,9? como un cachitín, porque en 26 el error es 0. Bien, Entonces en 26,1, pero yo lo voy a hacer que prenda 26 porque es más fácil para que lo veamos. ¿Estamos de sí, sí, acuerdo? Pero en realidad es cierto, no prende en 26, porque en 26 el error es 0 por la banda muerta. Entonces va a prender en 26,01, dependiendo de la apreciación del instrumento, ¿sí? Y va a volver a apagar ¿en dónde? Supongamos que siempre va a apagar en 22. Tomemos cuando el error es 0. Control C, control V. Y otra vez va a volver a prender en 26. 26 un cachitín, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar y vamos a hacer, bien, este 0, y para nosotros, control C, control V, esto va a ser 1. 0 apagado, 1 prendido. ¿Estamos de acuerdo? Incluso desde el punto de vista lógico, para nosotros esto es 0 apagado, 1 prendido. ¿Ok? Esa va a ser la posición del motor, 0 apagado, 1 prendido. ¿Ok? Entonces, vamos a insertar. Oh, maldición. ¿Cómo se hace una línea así? Bueno, no importa que no sea la más linda de todas las líneas. Yo quiero insertar un segmento continuo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hará? ¿Cómo será un segmento continuo así? ¿Se podrá hacer así? No, no. Bueno, no importa, la vamos a ir dibujando a mano. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer lo mejor que se pueda. Porque antes teníamos, a ver si esto me permite hacer un segmento, a ver. Oh, no, no me permite. Teníamos antes una formita que era segmentada. Bueno, no importa. Vamos a ir dibujando a mano, ¿sí? Acá empieza. El motor está apagado. Acá se enciende. A ver si lo puedo poner en color rojo. Ahí viene apagado, ¿verdad que sí? ¿Me siguen? Antes de Sí. 26, Sí, profe. en 26 se enciende. ¿Se enciende por qué? Porque yo pongo el set point en 24 y lo encuentra a la temperatura, la encuentra arriba de 24 y se enciende. Entonces ahí hacemos un 1. Ahí hacemos un 1. Aquí se hace un 1 y se mantiene en 1 hasta dónde? Hasta acá que vuelve a apagarse. Acá se apaga de nuevo, ¿verdad? Control C, control V. Y se vuelve a mantener apagado hasta dónde? Hasta aquí, que hace un 1 de nuevo. Viene apagado y acá prende. ¿Estamos de acuerdo? Acá prende de nuevo. Y se mantiene, ¿hasta dónde? Hasta que encuentra 24, hasta que encuentra 22 se vuelve a apagar. Control C, control V. Y así va a ser el ciclo. Y ahora permítanme que yo voy a achicar esto. Lo voy a llevar y le voy a cambiar el color porque me gustaría tener una ondita cuadrada completa, ¿sí? Aguantando un poquitito que por ahí soy medio molestín con esto, pero prefiero que lo veamos completo, ¿sí?
Así va a ser más o menos la secuencia de trabajo de nuestro motor. Por defecto el aire acondicionado está apagado. Cuando yo pongo el set point, obviamente yo lo pongo el set point en este momento, y lo va a encontrar como por arriba. El motor prende automáticamente. Y va a trabajar, va a estar prendido, 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 hasta que llegue a 22, un cachito por debajo, y permanece apagado. Que por la banda muerta vuelve a prender en 26. Entonces, esa va a ser la secuencia mía del motor. A ver qué vamos a agrupar para que tengamos todo agrupado y que sea para nosotros toda la... Y ahora agrupo esto. Esto. Contra esto no es esto. Esto. Agrupar. Bien. Esa sería la secuencia de arranque, paro, arranque, paro, arranque, paro. Si yo tuviese una banda muerta de 2 grados. Supongamos que yo pongo una banda muerta y lo vamos a graficar en otro color. Mucho más chica. Supongamos que yo tengo una banda muerta D. No importa, no le pongamos qué temperatura vamos a tener, le vamos a poner otro color. Le pongamos color verde. ¿Le están viendo? Sí, profe. O vamos a ver si hay otro color que resalte más. A ver qué otro color. ¿Y celeste? No, horrible. Verde la ven bien, ¿verdad? Sí, quizá pueda ser un poquito más ancha la línea. La línea la vamos a hacer más ancha. Ahí. ¿Te parece? Sí, ahí se ve bien, sí. Ahí está. Esa banda muerta. Esta banda muerta también la vamos a hacer un poquito más ancha. Ahí está. ¿Qué pasa si yo tuviese esta banda muerta? Esta banda muerta. Entonces, vamos a graficar otro diagrama de 0 y 1. ¿Sí? Lo vamos a hacer un poquito más abajo para que veamos qué es lo que preguntaba Tomás, cómo trabajaría un motor con banda muerta mucho más chica. Es por eso que la pregunta que hacía Tomás es, ¿qué conviene? Y depende de lo que quieran. Yo puedo tener una banda muerta muy chica que a mí me da una satisfacción de temperatura o me da una satisfacción de control muy, muy grande, pero desde el punto de vista de maniobra y operación del elemento final de control, lo estoy exigiendo demasiado al cambio, entonces yo lo puedo llegar a romper. Porque ¿qué es lo que va a pasar? En esta banda muerta va a prender acá, ¿verdad? Fíjense, donde toca el verde va a prender. Entonces, maldición. Va a prender aquí. Va a venir en serio y va a prender acá. ¿Verdad? Sí, profe. En 24, 2 prende. Y ahí vuelve a apagar. Obviamente esta función va a ser distinta. ¿Por qué? Porque al venir, ¿eh? A ver si yo le pongo color verde a esa también. No, le voy a poner otro color para que no se... Pongámosle ese color. ¿La ven? Sí, profe. Control V. Y yo tendría que tener varias onditas así de estas. Ahí.
porque no me va a permitir oscilar más que eso, ¿verdad? No me va a permitir irme por arriba de eso, entonces va a oscilar alrededor de esa banda muerta. Ese va a ser más o menos, fíjense, primero la amplitud de la banda muerta me da el diferencial. Aquí la amplitud va a ser muy chiquita, porque está alrededor de la banda muerta. ¿Sí? Entonces, ahí prende, aquí apaga. Y acá vuelve a prender. Prácticamente en el mismo donde prende el otro. ¿Sí? En realidad van a prender juntos, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque cuando arranca el sistema lo encuentra por arriba, entonces prende acá. Bien lo encuentra, ahí prende. Acá va a apagar. Por debajo, ¿por qué? No va a necesitar encontrar en 24.3, porque en 26, cuando arranque el sistema, ya lo encuentra por arriba el set point, automáticamente prende. Va a apagar, estamos de acuerdo, no va a esperar a prender en 24.2. 26 está mucho por arriba de la banda muerta, entonces cuando yo ponga el set point en 24, automáticamente prende. Automáticamente prende, porque ya lo agarra por arriba el set point. Va a empezar a bajar la temperatura y como la banda muerta es chiquitita, sí lo va a apagar en 23.8. Va a bajar y lo va a volver a prender en 24.3, que es aquí. Que prácticamente está con el otro, con el mismo elemento anterior. Y lo vuelve a apagar, ¿en dónde? Acá. Sube la temperatura, lo vuelve a prender, sube y lo apaga en 24. Ahí. En 23.8. ¿Sí? Y lo apaga en 23.8. Lo vuelve a prender en 24.3. En 24.3, 24.2, control C, control V. Y lo apaga de nuevo en 24.8. Entonces, fíjense cómo va a ser el esquema. Vamos a ir de a pedacito, insertar. Acá prende. Viene apagado y automáticamente prende. Ahí está. Viene apagado y automáticamente prende acá. Control C, control V. Viene apagado y prende en 26, porque lo encuentra por arriba. Justamente en 23.8 apaga. Entonces, si yo lo pago, prender control C, control C, control V, acá prende. Prende un ratito. Y esto lo voy a tirar para abajo para que toque también la banda del punto en cero. Ahí está. En 23.8 apaga. Caramba. ¿Sí? En 23.8 apaga. ¿Y cuándo prende de nuevo? En 24.2. Vuelve a prender ahí. Control C, control V. Vuelve a prender acá. Fíjense la frecuencia como ya se va haciendo más chica. Mantiene prendido y ahora apaga de nuevo. Control C, control V. Apaga out. Ahí. Algo raro. Control C, control V. Prende y apaga acá de nuevo. Apaga en 23.8. Y se mantiene hasta 24.
2. Y así va a ser toda su secuencia de encendido y apagado con esa amplitud de trabajo. Ahora le vamos a poner las líneas para que nosotros veamos bien y separemos bien. Vamos a sacar todas las líneas después, ¿sí? Profe, en ambos casos no deberían comenzar prendidos. Es que en ambos casos comienzan... No es que... ¿Por qué no comienza prendido? Porque cómo está el aire acondicionado hasta que vos le pones, hasta que vos lo encendés, lo energizás al sistema. Ah, bien. Ahora sí. El motor viene apagado. Sí, sí. El motor viene apagado cuando prende, ¿sí? Y le pones el set point, recién arranca el sistema. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado vamos a presuponer que está parado. Entonces, en función de la consigna, prenderá o se mantendrá apagado. Si yo le pongo 24 y estoy calentando, obviamente, va a empezar a calentar, siempre va a arrancar. Va a salir del reposo el motor. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de la lectura que haga o de la temperatura. Exacto, ¿No? es que va a depender. Si yo le pongo 28 y va a seguir apagado. Depende del set point que yo le pongo. Si yo le pongo 24, Claro. arranca. Si yo le pongo un set point en 28, va a seguir apagado hasta que la temperatura pase de 28 más la banda muerta. Posiblemente lleguemos a 30 y el motor no va a arrancar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué voy a insertar? Vamos a insertar esto. Es muy rústico el gráfico, pero la idea es que nos pueda mostrar la frecuencia de operación de un motor con banda muerta chica y un motor con banda muerta grande. Ahora vamos, todas las líneas auxiliares vamos a ir borrando. Me falta una. Fíjense, el tren de pulso, obviamente supongamos que acá termina, lo hacemos terminar a este también, para que nos dé más o menos un final similar. Fíjense el tren de pulso, el que tiene la banda muerta grande y el tren de pulso que tiene la banda muerta chica. ¿Cuál motor creen que va a durar más? Si yo tomo por misma unidad de tiempo, este arrancó una vez y este ya arrancó 2 o 1,5. En la misma unidad de tiempo, supongamos que yo tomo esta unidad de tiempo, este arrancó una vez y está arrancando la segunda, en la opción 1 de banda muerta grande, y el de banda muerta chica arrancó 1, 2, 3 veces, en lo que este arrancó 2, recién arrancó 2. O sea, tengo una frecuencia 2 a 3 veces más grande de conmutación del motor en una banda muerta chica que una banda muerta grande. Por eso, acá, ¿qué es lo que va a hacer? Mantengo, fíjense, una temperatura prácticamente cerca de 24 grados con una banda muerta chica, pero le exijo al elemento final de control que arranque a una frecuencia elevadísima. Obviamente, yo voy a estar más cómodo con una banda muerta chica. Mi aire acondicionado va a vivir muy poco tiempo. Obviamente, con una banda muerta grande, yo no voy a estar tan cómodo, pero fíjense, mi aire acondicionado va a durar muchísimo. Ahora, si a mí la estrategia de control, esto es ineficiente, obviamente no me queda otra que ir a un PID. El PID lo que va a lograr es que es una banda derivativa, por eso decía que es inestable. Una banda derivativa es muy proclive a generar una banda muerta chica que oscile constantemente alrededor de la consigna. Por eso dicen que se vuelve inestable. Por eso dicen que tiende a la inestabilidad. Pero si a mí no me interesa ese error, entonces puedo considerarlo estable. ¿Con qué? Con aceptar que el error sea un poquitito distinto de cero. Pero ¿qué es lo que pasa? También yo le voy a exigir al motor esto. Entonces tampoco es óptimo.
Tampoco es óptimo un PID que me trabaje de esta manera, que me vuelva un sistema on-off con banda muerta muy chica, no es óptimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que yo tengo que ver es una oscilación amplia, la amplitud y la velocidad de la respuesta. Eso lo vamos a ver en la clase que viene del viernes, de parámetros de la respuesta. ¿Qué es lo que yo voy a trabajar para evitar todo este tipo de cosas? Y en función de eso, decidir si mi sistema es estable o inestable. Es por eso que yo les digo, el PID no gestiona estabilidad, gestiona error y gestiona eficiencia del desempeño del elemento final de control. Como corolario trae asociada la estabilidad, pero no gestiona estabilidad. Es por eso que muchas veces los PID pueden ser inestables. Pueden ser inestables. ¿Estamos de acuerdo? Volviendo a lo que decía Tomás, ahí está, ¿qué me conviene a mí? Y dependiendo del punto de vista del fabricante, a mí me conviene banda muerta alta. ¿Para qué? Porque yo sacrifico comodidad versus durabilidad. Hay que ver, o si no, por eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno compra un iron off y viendo el precio, sacrifica comodidad versus precio, pensando que le dure más. Si yo voy a comprar un inverter que vale 80.000 pesos y bueno, yo estoy contemplando retorno de inversión versus costo y obviamente el inverter me va a dar, sin llegar a actuar de esta manera el elemento final de control, me va a dar esta comodidad, pero sale 3 veces más que un aire acondicionado común. Entonces ahí el fabricante cambia la estrategia de control. ¿Por qué? Porque cambia la gestión del elemento final de control. Desde luego es mucho más óptimo, más eficiente la gestión del error. Y mi sistema no es inestable porque el error es pequeño, sin embargo no tiende a ser. ¿Está? Pero eso Sí, profe. depende de qué es, eso depende de yo fabricante, qué es lo que priorizo, comodidad o durabilidad. Y yo creo que como fabricante yo prefiero que mi cliente esté satisfecho por la durabilidad y no por el confort de la habitación. ¿Por qué? Porque una amplitud de 4 grados el cuerpo humano prácticamente ni lo siente. Entre 24 y 26 no los va a sentir, entre 24 y 32 sí. Pero además la inercia térmica con la que se va modulando esta amplitud de 4 grados, el organismo ni lo nota. ¿Por qué? Porque no es que pasa de 24 a 26 de golpe, pasa a 26, 26, 25, 9, 25, 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la paradoja de la rana hervida. Si vos una rana la tirás de golpe en el agua caliente, salta, pero si vos la hervís dentro del agua de a poco ni se da cuenta. ¿Está claro? Así reacciona el cuerpo humano también. Si a vos te pasan de una habitación de 24 a 26 de golpe, notás, pero si vos pasas de 26 a 24 y de 26 a 22, con un gradiente de temperatura donde el organismo se va acomodando de a poquito, ni te das cuenta de la amplitud térmica de 4 grados. Entonces tu confort sigue siendo satisfecho a bajo costo de mantenimiento y durabilidad de equipo. ¿Me explico, Tomás? Sí, profe. Más o menos lo que buscabas. Sí, sí. Hablemos. Sí, sí, ese análisis era el que buscaba más o menos. Me parece bien. Perfecto, perfecto. Ahí me surgió otra duda, profe. Sí, dime. La temperatura es una de las variables más difíciles de trabajar, ¿verdad? En cuanto a los sistemas de control y todo eso. ¿Qué otras variables son así? pH. Primero, la pH, temperatura, ¿por qué? Porque tiene una inercia térmica muy rápida. claro, por eso, por la Por la inercia. inercia y la mezcla de mesado, el mezclado de masa de aire. La contraposición es el pH, que reacciona al instante. Vos tenés un medio ácido, un medio básico, si quieres neutralizar un básico, le agregas ácido. Si quieres neutralizar un medio ácido, le agregas un medio básico, una base. Reacciona tan rápido, reacciona pero tan rápido, que a la segunda gota ya está cerrando y agregando base, ácido, base. Es muy difícil. pH reacciona demasiado rápido, temperatura reacciona demasiado lento. Y el presión, caudal, nivel son muy sencillos de regular los lazos. Los más difíciles, temperatura
y pH. Son los más difíciles. Y Bien. por ahí, densidad. ¿Por qué? Porque varía en función de la temperatura. La densidad varía en función de la temperatura. Entonces, conductividad puede ser otra. Conductividad puede ser un lazo complicado. Masa, si tenés por ahí, si una cosa es volumen másico, si un fluido compresible, por ejemplo, o volatilizante, como, a ver, los cisternas de combustible. El volumen que llevas no es el volumen que llega. ¿Por qué? Porque mucho está en esto gaseoso. Es un lazo, volumen es complicado, porque el tipo de medición es complicado. Yo te diría, lo más complicado puede ser conductividad, pH y temperatura. Bien, profe. ¿Alguna otra duda? Por mi parte no, profe. Muy bien, Sofi, gracias. Profe, yo tenía una duda en un ejercicio práctico. No sé si quiere que le comparta de los TP, digamos. A ver, dime. Le puedo compartir la consigna si vean los chicos, porque bueno, tiene un dibujo y demás. A ver, dime cuál es el práctico y Bien, es el ejercicio. TP, trabajo práctico número 2, ejercicio 9. Déjame que voy viendo prácticos. Ejercicio 2.9. Sí. Ya te comparto. ¿Lo están viendo? Ahí sí. Duda. Principalmente, bueno, del inciso B, no entendía bien qué era lo que pasaba con el set point, digamos, en los diferentes casos del sensor. Bien, es para que tú te imagines cómo, si el set point es modificable o no. Bien, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa con el set point? El set point, ¿cuál es? Es el nivel deseado del agua en el tanque. sí, Nosotros dijimos que el sistema de la mochila tiene un brazo pivotante que yo puedo modificar la altura. Entonces, en la mochila yo puedo decir qué cantidad de agua tengo. Es para que ustedes respondan si el set point es variable o no es variable. perfecto. Si tienen un vaso flotante tipo mochila, obviamente es variable. ¿Por qué? Porque ¿me están viendo? No, no me están viendo. Compartiendo. La mochila hemos dicho que tiene un bracito, que tiene viene a ser una tuerquita que me permite bajar o subir el brazo y en la punta está el flotante. Aquí está el flotante, ¿verdad que sí? Sí, Yo tengo una rosquita que me permite hacer esto, ¿verdad? sí, sí, Me permite mover la altura, que me permite es marcar el set point, porque cuando el agua empuja el flotante cierra la válvula. Entonces, si yo puedo modificar, mi set point es variable. A eso va la pregunta. bien. ¿Y no está relacionado con regulador y servomecanismo que habíamos visto? Nada que Nada que ver. ver, nada que ver. Bien. Nada. No, me salió la... No sé, porque en no soy regulador perfecto. se No, no, mantenía... el regulador, el regulador se mantiene constante que la consigna, Claro, el set point, eso, sí, sí, pero no tiene nada que ver. bien, Normalmente esto es un regulador porque vos no estás moviendo el brazo del flotante todos los días, vos lo pones a una altura y cuando llega a esa altura el agua, en realidad el brazo que te da la altura máxima de agua dentro de la mochila, cuando más recto lo pongo, es más complicado. ¿Por qué? Porque puede ser que me rebalse la mochila. claro, Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno tiende a bajarlo. ¿Para qué? Para que la mochilita no rebalse. Pero por eso es un regulador. ¿Por qué? Porque ese brazo, una vez que yo regulo la posición, mantiene constante. No voy a la media hora y le vuelvo a subir, le bajo. Es un regulador. ¿Cuándo se presenta que no es un regulador? Eso quiere decir que el set point está cambiando constantemente. Cuando yo tengo lazos en cascada,
Entonces la salida de un sistema es el set point de la entrada del otro, y como la salida es variable, estamos de acuerdo que la salida es variable. Bien, sí, Entonces la entrada al otro lazo de control está variando, entonces no es un regulador. ¿Me sigues? sí. Y en ese caso sería un servomecanismo. No, no tiene nada que ver un servomecanismo con un regulador. Un Bien, servomecanismo es un sistema amplificado. perfecto. Sí, no, o sea, me surgió la confusión porque en nociones básicas veía que hacía como una distinción entre regulador y servomecanismo Claro, hace una distinción por porque la son dos salida. cosas distintas, pero no quiere decir que si deja de ser uno comienza a ser otro. Perfecto, bien, profe. Ahora sí. El servomecanismo va asociado a la capacidad de amplificar la entrada y el otro la capacidad de mantener constante la entrada. Uno Bien, amplifica la entrada cuando acciona el elemento de control y la otra es la entrada constante. Nada que ver. bien, bien, bien. Perfecto. Son dos conceptos completamente distintos. Es como si estuviésemos hablando de vaca y Sí, de satélite con banda RGB. Nada que ver. Ponele, vos estás trabajando con GIS y estás trabajando con un satélite que tiene 3 bandas de muestreo RGB y pasamos a hablar de vaca lechera. Nada que ver, bien, nada que profe. ver. Gracias. Más o menos así de grosero es la comparación. Ok. Aunque no sé que sea la vaca cubana, que lo podemos asociar con los satélites de los redondos. Vamos, las bandas. Entre la vaca cubana y las bandas, bueno, tienen dos cosas que ver, el mismo autor, nada más. ¿Escuchan los redondos Ricota? Ustedes no, ni saben lo que son los redondos. Yo no, no sé lo que. Indio Solari, ¿te suena? Sí, el indio sí. Bueno, era el cantante de los Redondos Ricota. En realidad la banda se llamaba Patricio Rey, su Redondito Ricota. El cantante de esa banda era estaba Sky Bailinson ¿Usted en la iba a los viola. recitales, profe? Sí, señor. Sí, señor. Me movía a Córdoba, me movía a Misiones, me movía a Neuquén. Era Ah, era jovencito. muy fanático. Soy muy fanático. Solo que ahora soy viejo. De ahí no sé si lo ubican a Willy Crook, que es el saxofonista, que luego armó una banda y murió Willy Crook hace poco. Era el saxofonista de Los Redondos. Muy buena banda, muy buena banda. Yo tenía una banda que hacíamos redondos, todo eso. Bien, sigamos. Pero quedó claro más o menos, Guille, Sí, sí, la sí, diferencia. clarísimo. En fin, No, nada más que que ver, nada. nada Sí, que sí, ver. Regulador es una cosa, servoaccionamiento es otra, totalmente distinta. perfecto. Uno es cómo es la entrada y otro es cómo reacciona el sistema ante una entrada cualquiera, variable o constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Porque en un servoaccionamiento la entrada puede ser constante o variable, no importa, es cómo reacciona el sistema a esa entrada. bien. Bueno, otra duda que tenía era cuando, bueno, nos hablaba de la señal actuante o el error, que Ajá. también la llamaba acción de control. No, Eh, sí, la bueno, acción de control, sí, la acción de control es consecuente, es claro, la magnitud de energía que se le aplica al sistema para cambiar. bien, Y la señal actuante o error es el error. perfecto. La señal actuante o error es el error. Se le llama el error señal actuante. Control va a depender de ese error. La acción de control, que para nosotros es U o M, Sí, ¿sí? Depende de la señal actuante, que es el error. ¿Por qué se le llama señal actuante? A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque realmente es la que te hace actuar. Por eso le llaman señal actuante, porque es la que te hace reaccionar, la que te hace actuar. Es más sencillo entenderlo como error. Pero bueno, algunos lo entienden más como señal actuante. Pero la señal actuante no es la acción de control. La acción de control es la magnitud o energía que le aplicas al sistema para que modifique su estado. ¿En función de qué? Del error o señal actuante. bien, eso sería en un sistema con retroalimentación. Y claro, con retroalimentación, porque no hay, Claro, hay cálculo de error si no hay retroalimentación. claro, en ese caso no. No, no, ¿por qué? Porque no tener retroalimentación no tiene cálculo de error.
Sí, porque el error es una relación entre ¿qué? Entre lo que quiero y lo que retroalimento, entre R y B. R sí. es lo que quiero, B lo que vuelve. En implementación no tengo B, entonces no lo comparo nunca con R. Bien, y en ese ¿Está? caso de que sea de malla abierta, por ejemplo, y no tenga retroalimentación, la Ujú. acción de control dependería directamente de la entrada, ¿verdad? No, no hay acción de control. No hay acción de control si es de malla abierta. Y si no hay error, si no hay, ¿de qué depende la acción de control? Acabamos de decir. Sí, del error. Y si no hay error, ¿hay acción de control? Ah, bien, No, perfecto. ¿Te dan cuenta qué complejo y qué simple que es al mismo tiempo? Sí, 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 sí. Por eso le digo, teoría de control no se aprende solo leyendo, sino en estas clases de consulta. ¿Por qué? Porque ahí es cuando discutimos. Está claro que no puede haber acción de control si no hay error. Entonces, en Bien, un sistema de malla abierta no hay acción de control, hay entrada y salida. perfecto. Bien, Hay profe. entrada y salida. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es un sistema de control? Y hay una, y en función del fabricante y en función de cómo el fabricante ha calibrado su elemento de medición. Es lo que decíamos, por ejemplo, nosotros en un ¿cómo se llama? Calefón. Nosotros confiamos ciegamente en la calibración de la flautita de, que me da la salida de gas, la botonera o la corredera. ¿Por qué? Porque teóricamente la botonera o la corredera me habilita o me deshabilita agujeritos con mayor salida de gas. Si a mí me miente el fabricante y a todos los agujeritos le he hecho el mismo diámetro, por más que yo le ponga más adelante, más atrás, el botón más lejano, más cercano, el 1, el 2, el 3, el 4, va a salir siempre la misma cantidad de gas. Si me ha mentido, todos los huevos son iguales. Entonces depende de la honestidad del elemento de medición. ¿Está claro? Porque no Sí, hay acción de control. ¿Y por qué no hay acción de control? Porque la acción de control, ¿qué hace? Corrige. ¿Mm? Corrige. Tiende a corregir el error, ¿o no? sí, La acción de control busca que el error baje a cero. Y si yo no tengo retroalimentación, ¿hay cálculo de error? No. Y si no hay cálculo de error, ¿hay acción de control? No. perfecto. La acción de control solo es propia de los sistemas de lazo cerrado. Bien, profe, mucha, ahí me sacó una gran duda. Gracias. Y una gran goma también. Sí, Sí, profe, yo tenía esa misma duda, pero hay algo que no me queda claro. En el de Sí. malla abierta, Ajá. ¿cómo se puede ser estable el sistema si es de malla abierta? Y normalmente, ¿a dónde va asociado la estabilidad? Y yo tengo entendido que con el error igual a cero en el de Y malla podemos cerrada, gestionar, y podemos gestionar estabilidad en un sistema de lazo abierto, entonces, ¿no? ¿no? No Ajá. se. A usted me dirá, profe, y es buena pregunta, ¿es estable o inestable? Y va a ser estable mientras no se descalibre el instrumento. Claro, sí, eso pensaba. Va a ser estable mientras no se descalibre el instrumento. ¿Por qué? Porque lo que yo obtengo va a ser medianamente lo que yo quiero, pero cuando se descalibra el instrumento no hay manera de que se estabilice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay retroalimentación. Entonces, si nosotros vamos a hacer estricto un sistema de lazo abierto, es inestable, porque no hay manera de regular el error. No hay acción de claro. control, no hay acción de control que minimice el error cuando se produzca. Entonces, estrictamente es inestable. Por eso no Profe, se habla de estabilidad en sistemas de lazo abierto, porque no hay manera de volverlo estable si se vuelve inestable, porque no hay acción de control posible que atenúe el error cuando se presenta. sí, profe. Sí, profe. Por eso son muy útiles porque son requete baratos, pero es complicado gestionarlo si se produce un error. Supongamos, ¿cómo yo voy a regular si se me rompe el timer del lavarropa? ¿Yo puedo volverlo estable el sistema? No, no hay manera. Tengo que llamarlo al técnico que me cambie la placa, no queda otra manera. ¿Para qué? Para que vuelva a trabajar conforme a los patrones originales de fábrica que lo mantiene estable el sistema. ¿Estamos de Bien, acuerdo?
Profe, entonces en este caso decimos que, bueno, si un sistema tiene alguna forma de retroalimentar y poder tener ese control en el error, decimos que, bueno, el sistema es Estable. eh, Sí, estable o inestable. Ahora, estable o ¿qué inestable, tal pasa, cual. qué pasa si decimos que un sistema tiene una Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos retroalimentación dicho? unitaria? No, no importa, no depende del tipo de retroalimentación. Decimos, Siempre y cuando gestione el error a cero, el sistema es estable. bien, No o sea importa. que en ese caso no nos importa la retroalimentación, solo No, nos dice que si no el error llega a ser, tiende a ser cero, ya es estable. es estable. Nosotros nos Bien, basemos en eso. Si el error tiende a cero, a no ser que nosotros digamos, discutamos que nosotros vamos a tomar estable el sistema, a pesar de que tenga un pequeño error, que claro, no, no, estrictamente para claro, eso nosotros, no. si nosotros acordamos que a pesar de un... El sistema es estable, pero lo gestiona a cero. Si él gestiona el error a cero, el sistema es estable, eso no depende de la retroalimentación. No depende nada de retroalimentación. Bien, Obviamente, porque hemos discutido qué pasa si yo tengo en lugar de menos B más B. Es un sistema de lazo cerrado inestable. El aire acondicionado estrictamente es un sistema de lazo cerrado inestable. Si lo vemos desde el punto de control, si lo vemos desde el punto de vista de estrategias, es estable. es estable. Pero si lo vemos desde el punto de vista de definición de estabilidad, es inestable. Claro, bien, bien. Pero vos fíjate que nunca hemos hablado sobre la retroalimentación o tenga una función de transferencia particular. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿Qué es lo que decimos? Que una retroalimentación unitaria es HDS igual a 1, en lugar de ser 2 sobre K más S, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero no depende la estabilidad de si la retroalimentación es unitaria o no. Yo puedo tener, como te mostré, la retroalimentación depende de la función de transferencia de los sensores o los transmisores. ¿Está claro? No todos los sensores y sí, profe. transmisores tienen una función de transferencia H igual a 1. Lindas preguntas, lindas preguntas. Ojo, muchas de las preguntas están en los parciales, ¿no? Que ya lo estoy armando al parcial. Quédense tranquilos, después de esta pregunta no es cambiar la pregunta, me estoy dando cuenta que están muy bien encaminados para resolverlas. ¿Ok? Están muy Profe. encaminados para contar. Porque muchas de las preguntas que estamos discutiendo ahora están en los parciales. Y eso me alegra muchísimo porque veo que tienen las herramientas para poder responderlas sin problema. Profe, eso justo me había salido la duda. Los parciales, ponele, supongamos que te hay una pregunta teórica, ¿van a ser de múltiple choice o a ser una descripción de nosotros explicamos con nuestras palabras? No, es todo múltiple choice o verdadero y falso. Bien, correcto. Es múltiple choice, verdadero o falso. Entonces yo le doy la consigna y le doy o yo le doy la consigna y ustedes me dirán verdadero o falso. La verdad que son preguntas en un poco, la verdad. Mentira. Ah, yo me había asustado. No, mentira, son 15 preguntas y creo que van a tener entre hora y media y 2 horas. Entre hora y media y 2 horas. Son 16 preguntas, mil disculpas. Son 16 preguntas, 10 teóricas, 6 prácticas. Ah, bien, bien. 10 teóricas, 6 prácticas, cada teórica vale 0,5, 4 prácticas valen 1 y 2 prácticas valen 0,5, de manera tal que suman 10. Las teóricas, todas las teóricas suman 5 por un lado, todas las prácticas suman 5 por otro. De manera tal que aquel que hace la práctica bien, queda regular. Aquel que hace la teoría bien, queda regular. Aquel que hace teoría y práctica puede llegar a promocionar. Recuerden que nosotros este año regularizamos con 5, pero seguimos promocionando con 7. 6 regulariza, pero no promociona. ¿Ok? Bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, recupera. 5, 6, regulariza. 7 para arriba, promociona. Hoy este año tenemos 2 bandas regular, 5 y 6. El año pasado tenemos solo 1, 6. Y 1, 2, 3, 4 y 5 recuperaba. Hoy no, este año hemos bajado. Así que no, si son 16 preguntas y va a estar entre 1 hora y media. El año pasado han sido 20 preguntas en 90 minutos y
van a hacer 15 preguntas entre 1 hora y media y 2. Ya estoy viendo es más corto. Y por lo que estamos charlando, va bien encaminado con la parte teórica, así que está perfecto. Bien, ya nos quedan 20 minutos nada más de consultas, así que si alguno quiere seguir haciendo consultas, o si no, los libero. La verdad que sí, Yo tengo una la consulta. que quieras. No estuve leyendo mucho sobre este tema, así que capaz que me expreso de mala manera. En ese caso me puede corregir, no hay problema. En el punto 4, en el TP4, perdón, punto 1, que habíamos Pues, hablado de un ejercicio Dame 2 con el segundos. profe. Sí, TP4, ejercicio 1. déjame que te comparto. Así todos ven de lo que charlamos. Bien. Bien. Acá. Punto 1. Sí, ahí nos da el ejemplo de, bueno, una máquina expendedora de snacks que dice que si ponemos 2 monedas, recibimos un paquete, ¿verdad? Bueno, y ahí, bueno, respondimos que era proporcional. Exacto, ustedes lo pueden ver. Está muy bien expresado como lo expresa la profe, porque esa es la idea. Lo pueden leer de adentro para afuera, de adelante para afuera, de para adelante para atrás, para atrás para adelante. En realidad, Sí. la salida mía es un paquete, la entrada son 2 monedas. Ya, Está perfecta la relación de un paquete, 2 monedas, o 2 monedas, un paquete. bien, lo que a mí me surgía duda, ¿cómo sería, por ejemplo, cómo sería un ejemplo de inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Aquí en este caso, en esta este máquina, caso, ¿se puede hacerlo? no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque inversamente proporcional es decir, yo no pongo 0 monedas, pongo menos 5 monedas y me da paquete. Ah, bien. ¿Está claro? Aquí es proporcional, porque vos pones moneda y se te sale un paquete. Inversamente proporcional sería que cuando aumentas la entrada, te disminuye la salida. Inversamente proporcional sería, a ver, 100 Hay un monedas. ejemplo físico. Y sí, hay un ejemplo físico. Hay un ejemplo físico cuando tú vas al súper. Cuando tú vas al súper, ahí decís, pagas 3, lleva 2. Ese sería un inversamente proporcional. Pagas más y lleva menos. ¿Me explico? Vos pagás 2 y llevas 3. ¿Está claro? Claro, ya. El inversamente proporcional es paga 3 y lleva 2. Pues si no, no me sirve, físicamente no te sirve. Físicamente no te sirve. Es lo mismo que aquí pondría 100 monedas, 100 paquetes. 200 monedas, 50 paquetes. ¿Está claro? Es decir, no me sirve. No, ni loco. Inversamente proporcional en un sistema físico sería en función de los filtros. Por ejemplo, un amortiguador a mayor vibración, no, tampoco te sirve, mayor vibración, mayor absorción. A ver, ¿qué sería inversamente proporcional? Estoy tratando de buscar un sistema físico. Todos son prácticamente directamente proporcionales. Estoy buscando, ¿por qué? Porque a mayor error, mayor atenuación, mayor acción de control. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El inversamente proporcional es mayor error, menor acción de control. No lo encuentro. Déjame que voy a pensar uno, pero no lo encuentro, así que ni siquiera para los parciales puede haber porque físicamente no me lo estoy imaginando. Mayor error, menor acción de control. Ninguna. Por eso vos fíjate que nunca tenemos ganancia menor a 1. ¿Está? Sí, profe. Porque un inversamente proporcional es con ganancia menor a 1. ¿Te das cuenta? Sí, todos son proporcionales o linealmente proporcional. Exacto. ¿Cuál era la duda con respecto al punto 1? Esa. No, era esa, No, o sea, era eso. exacto, Yo leía y me tenemos, imaginaba sí. los diferentes casos, pero en ese no me imaginaba nada y digo, ¿qué puede ser físicamente o algo que No me pueda imagino cumplir? ninguno.
no me imagino ninguno, por eso nunca tenemos ganancia entre 0 y 1, porque ¿qué es lo que diría? La acción proporcional, ¿qué es lo que hace? Actúa conforme al error, y que la acción de control la amplifica en función del error. Con ganancia mayor que 1, la amplifica. Con ganancia igual a 1, el ajuste es 1 a 1. Pero con ganancia menor que 1, la acción de control, cada vez que el error es mayor, la acción de control es menor. No se me ocurre. Te juro por Dios que no se me ocurre. Y podríamos ser, a ver, no sé, un pH podría ser, porque decir, cuando el error sea mayor, dosifica menos. ¿Por qué? Porque si el error de pH es mayor, quiere decir que dosifique mucho, entonces anda dosificando menos si el error es mayor. Pero si, a ver, si lo tomás por el pH básico, no se me ocurre. Sinceramente no se me ocurre un ejemplo con ganancia entre 0 y 1 que sea inversamente proporcional. No, no se me ocurre. Lo tendría que pensar, está muy buena, muy buen desafío para mí porque no se me ocurre dónde yo tendría que poner un control inversamente proporcional. Porque nosotros estamos habituados a trabajar con proporcionalidad directa. ¿Sí? Aumenta el error, más accionamos. Disminuye el error, menos accionamos. La otra decía, disminuye el error, aumenta la acción de control. ¿Te das cuenta de lo que sería inversamente proporcional? Claro, sí. No se me ocurre. Pero está muy buena la pregunta, gracias. Ya me voy a poner yo a ver qué libro me da sistemas inversamente proporcionales. No creo que haya, Si es que pero bueno, existen. si es que existen, debe Algún existir algo, uso debe tiene haber que en el, tener. exacto, en el mundo debe haber algo que yo particularmente no he visto nunca, pero debe existir. Yo me voy a poner a leer yo a ver si descubro algo. Profe, y las otras opciones que nos daban para elegir en ese ejercicio, ¿tenían sentido? Por ejemplo, cuando decía proporcional puro, eso, ¿qué me dice? Digamos, no me dice nada. No dice No nada. dice nada. Claro, Engaña pichanga, bien. engaña pichanga. En realidad todo engaña pichanga. El ejercicio para decirle le miento y ustedes díganme cuál es mentira y cuál es verdad. Es, eh, eh, normalmente se dice descubramos al ladrón. Solo proporcional. Directamente proporcional, habíamos dicho que es así. En realidad todo significa prácticamente lo mismo, excepto el último, que es linealmente proporcional, como hemos dicho, cuando es 1 a 1. Sí, Proporcional puro, y es lo mismo que directamente proporcional, y solo proporcional no existe. Ustedes han visto la banda, cuando estuvimos banda, vimos banda solo proporcional o proporcional. Vimos proporcionales, directamente proporcional. Vimos, se llama PID, es proporcional puro, integral derivativo. No, es solo proporcional derivativo. No, es directamente proporcional en todo caso. Claro. Linealmente proporcional hemos dicho cuando K es igual a 1, en una moneda, un paquete. O sea que en el parcial Entonces, tenemos que tener bien en claro qué palabras acompañan, porque ahí puede exacto, ser porque esto una trampa. es una tirada de taba para que ustedes se dan cuenta que si bien todo responde al concepto, conceptualmente el modelo no existe, solo proporcional no existe, proporcional puro no existe, linealmente proporcional sí existe, pero es una moneda, un paquete. Entonces este es directamente proporcional, 2 a 1. ¿Está Claro. claro? Para eso va, para eso está hecho el ejercicio ese, para que se den cuenta cuando le estoy hablando gansada y cuando no. Con decir, no, te está tirando la tabla el profe. Sí, la idea es esa, porque ustedes manejan el concepto, pero tienen que aprender a manejar también la terminología. Y ahí hay dos conceptos reales, directamente y linealmente proporcional. Los otros dos son versos, es mentira, son inventos. Y de los dos que descartaron como invento, ya quedan solamente dos probables. Y el linealmente proporcional no puede ser porque dijimos que es 1 a 1, y aquí es 2 a 1, dos monedas a un paquete. Si hubiese sido linealmente, es una moneda, un paquete. ¿Está? sí. Entonces el sistema es directamente proporcional. ¿Está? Sí, profe, gracias. Perfecto, Guille.
Bueno, profe, ya no tengo más consultas, creo que me retiro. Perfecto, te agradezco haberme acompañado. Espero haberte ayudado con todas las dudas. Sí, sí, profe, las charlas que hicimos, las discusiones, todo eso me sirvieron para seguir repasando. Me alegro mucho, me alegro mucho. Es una pena que nos haya caído este feriado, porque lo óptimo hubiese sido que estas consultas sean el viernes que viene. Pero bueno, lamentablemente, como ustedes ven la programación, el cronograma que nos dan de exámenes finales, feria, nos caen todos los viernes, y la verdad que no le quiero sacrificar clases. No quiero sacrificar clases porque la materia es larga, tenemos pocas clases y sacrificar clases es horrible. Si no me quedaba otra que hoy daba clase que me parecía incómodo para que todos vengan a tomar clase hoy, me parecía mucho más prudente una clase de consulta. Pero bueno, vamos a ver si podemos ver un... De todos modos, yo le voy a preguntar a la profe Euge si yo puedo participar de su clase de consulta el día miércoles. ¿Tienen clase de consulta con ella? Sí, Sí. Bueno, si me permite participar en su clase de consulta como para acompañarlo en alguna otra duda más. Pero creo que el 100% de las dudas que se podía tener en la clase teórica la trabajamos a full en esto. Creo que han sido unas consultas espectaculares. Salvo la del regulador, profe. ¿Cuál regulador ha sido? Ah, la del regulador y la del Servomecánica. servoaccionamiento. La del regulador y el servoaccionamiento, que eran dos conceptos distintos, pero está muy bueno que se pregunte, porque pueden surgir esas dudas. Justamente las consultas para sacarse las dudas. Eso es lo bueno, está espectacular. Porque este es el espacio para que a lo mejor yo les pueda explicar mucho mejor cuál es la diferencia de uno y otro, y ustedes tengan la idea, pero súper, súper, súper asimilada, de cómo funciona uno, cómo funciona el otro y por qué no son ni siquiera parecidos. Es muy bueno, es espectacular. Así, si no hay más consultas, yo los libero ya tranquilamente, así se relajan el día de hoy y salen a festejar el 24 de septiembre. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes por, Gracias. bueno, gracias a profe, ustedes por gracias. acompañarme.